Hola equipo Laguna, como muchos sabéis somos Andrea y Laura Laguna y acabamos de terminar de cursar los 4 años de psicología. Hemos adquirido conocimientos muy diferentes, pero uno de ellos ha sido el coaching y el liderazgo motivacional. Y bueno, hemos querido preparar este vídeo de una forma un poco más especial para que os llegue y bueno, también para generar sensaciones nuevas. Esperemos que os guste muchísimo y nos vemos pronto. Quiero que sepas que solo hay una única forma de hacer que en tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones, las cosas vayan bien. Y es ponerle corazón, ponerle pasión a cada cosa que haces. Es enamorarte, apasionarte de lo que hagas. Si haces algo que no te apasiona, que no te gusta, que lo haces por dinero, que lo haces porque te lo han dicho, que lo haces porque no tienes otro remedio, vas a tener una vida vacía, no muy feliz, sin poder recopilar momentos que el día de mañana te hagan felices. Es fundamental que hagas lo que hagas, sea algo que te apasione, que te encante, que es difícil, que es complicado, vale, pues busca la forma de conseguirlo, porque ese estilo de vida, de trabajo, se va a ver reflejado en tus éxitos, porque tú no eres únicamente un empleado, eres el empleado, eres una persona única en tu puesto de trabajo. Ninguna otra persona en el mundo podría hacer las cosas de la misma forma que tú las haces. Es posible que mejor o peor, pero nunca igual. Por eso, cada uno de vosotros debe sentirse una pieza fundamental en el equipo Laguna. Y el éxito se consigue con pasión, con actitud, con superarse cada mañana y evolucionar. Tú puedes ser un gran profesional vendiendo un producto, tener muchos conocimientos, saber transmitirlos, pero que luego la clienta no vea nada más en esa venta. No vea pasión, actitud, ganas de hacerle sentir bien, de complicidad. No sabemos la vida de las personas cuando entran por la puerta de Perfumerías Laguna. Quizás únicamente no necesiten un producto, como puede ser un perfume, un labial, una máscara de pestañas. A lo mejor lo que buscan es que le hagamos sentir bien, que se sienta guapa y cuidada, que cuando salga por la puerta tenga la sensación de querer volver. Y eso es lo que marca la diferencia. Todos buscamos buenos profesionales, pero a día de hoy, con la competencia que hay en el mercado, no podemos quedarnos únicamente con la que más conocimientos tenga, sino con la que mejor sepa transmitirlos y hacer sentir bien a la otra persona. Nuestra función en Perfumerías Laguna no es únicamente la que realizamos día a día, somos mucho más profesionales y por ello tenemos que destacar, ser únicos, hacer cosas nuevas, proponer ideas, retos, nuevos conocimientos, no quedarnos con la parte superficial de nuestro puesto de trabajo. Y eso únicamente se consigue amando tu trabajo y si no, aprendiendo a hacerlo. Porque esto se va a ver reflejado en la calidad de tus relaciones con tus compañeros. Es preciso que para proporcionar una buena calidad en el trabajo haya un ambiente adecuado, un sentimiento de pertenencia, de equipo, de ser todos uno, de ayudarnos y apoyarnos, de destacar sin pisar al que tenemos al lado, de unidad. Desde aquí queremos transmitiros una forma diferente de ver tu puesto de trabajo y de mejorar día a día lo profesional que tú eres. Pues cada año elijo el hotel de la misma manera. Yo envío un tweet, digo, bueno, ¿alguien conoce un hotel bueno, bonito, barato, que esté para ir con la familia a la playa, que esté bien? Y hay gente que es amable y te contesta los tweets. Entonces, en las recomendaciones que me hacían, había un hotel que se repetía mucho. Y pensé, hombre, se repite tanto ese hotel, será un buen hotel. Me conecto a la página web y no había ni una foto. Claro, yo no sé vosotras o vuestras parejas, pero mi mujer, si no ve fotos, pues no la puedo convencer. O sea, mi mujer quiere ver fotos. Fotos del hotel, fotos del jardín, de la piscina, fotos de la habitación, del baño, sobre todo del baño. Mi mujer tiene una fijación con los baños, como si fuéramos a pasar el fin de semana al baño. Total, que no había fotos. Y entonces mando un mail al hotel. Digo, apreciados señores, pues mire, yo quería hacer una reserva, me lo han recomendado, pero no hay fotos. Y claro, yo sin fotos, pues a mi mujer no la convenzo. Respuesta del hotel. Recibo un mail, y ha pasado tiempo, pero lo guardo. Dice, apreciado Víctor, le voy a ayudar a convencer a su mujer. O sea, empieza así directamente. Es verdad que no tenemos fotos de las habitaciones, porque estamos renovando nuestra página web. Le pido disculpas por ello. Este es un hotel pequeño, y al jefe le ha dado por reformar. ¿Qué le vamos a hacer? Se aburre. Y entre paréntesis pone una sonrisa. Lo que he hecho es subir a la habitación que creo que mejor les encajaría con los niños y hacer unas fotos con mi cámara personal. Se las adjunto en este mail.
Si a su mujer no le gustan las habitaciones, dígamelo, que hablaré con el jefe para ver si las puede cambiar. Y entonces entre paréntesis pone, puestos a reformar la web, ya no va de un par de habitaciones. Si necesita más fotos, solo tiene que pedírmelas. Es un subir y un bajar. Usted pida, será por fotos. Le esperamos pronto a su disposición. Ana, responsable de recepción. Claro, tú recibes un mail así. Y si eres un poquito normal, ¿qué piensas? Si eres un poquito normal, lo que piensas es... Coño, pero ¿tú de qué planeta has salido? ¿Para ti qué te han dado? Porque como hubiera sido un mail serio, correcto, profesional. Pues un mail serio y correcto hubiera sido del estilo, pues, apreciado cliente, estamos renovando la web y no hay fotos. Pero no se preocupe usted que en 2 semanas las tendrá todas colgaditas. Atentamente, Ana. Eso hubiera sido un mail serio, correcto, profesional. Y el problema es que estamos rodeados de personas que son serias, correctas y profesionales. Y luego hay otras que, aparte de muy serias, de muy correctas y de muy profesionales, generan esta sensación de olé, olé y ole.